Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. La historia de hoy es me agaché en el libro que estaba leyendo y ahora quiero evitar al protagonista. En el comentario fechado les dejo una marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien viene de la otra aplicación. Y pido disculpa por mi español no es muy bien. No es mi lengua materna español, mas prometo intentar melhorar. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criada por mí, y todas las historias se mencionam aqui estão traduzidas e adaptadas por mim para brindarles la melhor experiência possível. La narración realiza en una IA y las historias contienen elementos ficticios. Cualquier parecido con nombres, personas o lugares reales es pura coincidencia. Así que no duden en compartilhar con quien disfrutan de las buenas historias. Deme le gusta, comente su opinión y suscríbete al canal para que no perca ninguna historia nueva. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Me enganché al libro que estaba leyendo, y ahora quiero evitar al protagonista. Clara siempre había considerado el trayecto en tren como la parte más aburrida de su día: 40 minutos por la mañana, 40 minutos por la tarde, los mismos asientos, las mismas estaciones, las mismas caras, o casi las mismas. Porque desde hacía aproximadamente 2 meses había una persona que llamaba inevitablemente su atención, un hombre que tomaba el tren en la tercera parada después de la suya, siempre a la misma hora, siempre en el mismo vagón, y casi siempre con un cuaderno o un montón de hojas en las manos. Mientras los demás pasajeros miraban sus teléfonos o dormían, él escribía, sin parar, como si el resto del mundo no existiera. Clara no sabía su nombre, ni dónde trabajaba, ni cuántos años tenía exactamente. Solo sabía que tenía el cabello oscuro, una sonrisa agradable y una concentración casi sobrenatural, y aunque jamás se lo admitiría a nadie, más de una vez se había preguntado qué estaba escribiendo con tanto entusiasmo. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. Clara subió al tren con un café en la mano y buscó un asiento libre. Pocos minutos después, él entró en el vagón, como siempre, con varias hojas sujetas por una carpeta azul. Se sentó cerca de la ventana y comenzó a leer lo que había escrito el día anterior. Nada nuevo, nada diferente, hasta que llegó su estación. El tren se detuvo, las puertas se abrieron, y el hombre salió apresuradamente después de mirar la hora en su reloj. Parecía llegar tarde, tan tarde que ni siquiera notó lo que acababa de dejar sobre el asiento, la carpeta azul. Clara fue la primera en verla. Al principio pensó que alguien más la recogería, pero nadie pareció darse cuenta. Las puertas volvieron a cerrarse, y el tren continuó avanzando, sin su dueño. Genial, murmuró. Tomó la carpeta y la observó. No tenía nombre, no tenía teléfono, no tenía ninguna información de contacto, solo cientos de páginas impresas. Clara dudó, sabía perfectamente que no debía abrirla. Lo correcto era entregarla en objetos perdidos al llegar a la estación central, y eso pensaba hacer, definitivamente, sin ninguna duda. Pero entonces ocurrió algo terrible. Mientras acomodaba la carpeta sobre sus piernas, una hoja se deslizó ligeramente, y sus ojos captaron una sola línea, una única frase: si alguien decía que yo era arrogante, probablemente tenía razón. Si alguien decía que además era increíblemente atractivo, también. Clara parpadeó, luego volvió a leerla, y después soltó una pequeña risa incrédula. ¿Pero qué clase de protagonista dice algo así? No pensaba leer más, de verdad que no, solo quería entender el contexto. Una página, quizás dos, nada más. 5 minutos después seguía leyendo. 10 minutos después ya había olvidado completamente que estaba en un tren, y cuando una voz anunció la siguiente estación, Clara levantó la cabeza sobresaltada, porque casi se había pasado de parada. Cerró la carpeta inmediatamente. Horrorizada consigo misma, aquello estaba mal. Muy mal, era el manuscrito privado de otra persona, y además acababa de engancharse, porque ahora necesitaba saber qué ocurría después. Necesitaba saber si el protagonista seguía siendo tan insoportable, y lo peor de todo, necesitaba descubrir si realmente estaba inspirado en el hombre del tren, el mismo hombre que probablemente aparecería de nuevo a la mañana siguiente, y que, sin saberlo, acababa de convertirse en el dueño del problema más absurdo que Clara había tenido en mucho tiempo. Al llegar al trabajo, Clara intentó concentrarse, de verdad que lo intentó,
pero cada pocos minutos volvía a pensar en la carpeta azul que había guardado cuidadosamente en su escritorio, y en aquel protagonista insoportable. Durante la hora del almuerzo perdió la batalla, abrió el manuscrito, solo para leer unas páginas más, nada grave, eso se dijo a sí misma, una hora después seguía leyendo, y para su desgracia, la historia era muy buena. El protagonista seguía siendo arrogante, presumido y desesperantemente seguro de sí mismo, pero también era divertido, y el autor sabía exactamente cómo mantener la intriga. Cuando llegó la tarde, Clara ya tenía una conclusión: necesitaba devolver aquella carpeta cuanto antes. Por una razón muy simple: si seguía leyéndola, terminaría acabándola, y eso sería aún peor. A la mañana siguiente subió al tren con la carpeta en las manos, estaba decidida a devolvérsela, en cuanto lo viera, sin excusas, sin leer una sola página más. Entonces él apareció y algo llamó inmediatamente su atención: parecía preocupado, miraba los asientos, revisaba el suelo, incluso observaba a los pasajeros, como si estuviera buscando algo desesperadamente, o más bien, alguien. Clara se puso de pie, dispuesta a acercarse, pero justo en ese momento recordó todo lo que había leído sobre el protagonista, aquella confianza exagerada, aquellos comentarios arrogantes, aquella personalidad imposible, y de repente le resultó extraño mirarlo. Igual que antes, esto es ridículo, se dijo, era un personaje, no una persona real, lo sabía perfectamente, y aún así, cuando el hombre levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Clara, ella reaccionó de forma completamente absurda, giró la cabeza y se escondió detrás de otro pasajero. Pasaron varios segundos, Clara sintió una vergüenza enorme. ¿Qué estaba haciendo? Parecía una niña evitando a alguien en la escuela. Sin embargo, cuando volvió a mirar discretamente, él seguía buscando la carpeta, y Clara comprendió algo: tarde o temprano tendría que devolvérsela. El problema era que ahora tenía otra preocupación, porque empezaba a sospechar que si el autor se parecía aunque fuera un poco a su protagonista, aquella conversación iba a ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Clara pasó todo el trayecto escondiendo la carpeta detrás de su bolso, una actitud completamente absurda, lo sabía, pero cada vez que intentaba acercarse para devolvérsela, algo la detenía, probablemente la vergüenza, o el hecho de que había leído mucho más de lo que debería. Cuando el tren llegó a la estación central, el hombre se levantó con expresión frustrada, claramente seguía buscando el manuscrito, y antes de que Clara pudiera reunir valor, él desapareció entre la multitud. Perfecto, murmuró. Ahora se sentía aún peor. Esa noche tomó una decisión: al día siguiente le devolvería la carpeta, sin excusas, sin importar lo incómodo que fuera. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Cuando llegó al tren a la mañana siguiente, encontró al hombre sentado en el mismo lugar de siempre, pero esta vez no estaba escribiendo, estaba mirando por la ventana, con una expresión cansada. Por alguna razón, aquello despertó su curiosidad, porque el protagonista del manuscrito parecía convencido de que podía resolver cualquier problema del mundo, y el autor, en cambio, parecía alguien que no había dormido bien en varios días. Clara observó la carpeta entre sus manos, respiró hondo, y finalmente se levantó. Disculpa. El hombre giró la cabeza. Sus ojos se abrieron ligeramente al verla. Sí, creo que esto te pertenece. Le entregó la carpeta azul. Durante un segundo, él simplemente la observó, como si no pudiera creerlo, luego soltó una carcajada de alivio. Pensé que la había perdido para siempre. La encontré en el asiento hace 2 días. Me acabas de salvar la vida. Aquella reacción fue tan sincera que sorprendió a Clara, porque no tenía nada que ver con el protagonista arrogante que había leído. Entonces apareció un problema. El hombre sonrió. Gracias, de verdad, y Clara recordó inmediatamente que conocía demasiados detalles sobre aquel manuscrito, muchísimos. No fue nada, soy Nicolás, por cierto. Ella dudó apenas un segundo. Clara, mucho gusto. Clara, la conversación debería haber terminado ahí, pero Nicolás miró la carpeta y luego volvió a mirarla a ella. Espero que no hayas leído nada. Clara casi se atragantó, porque sería bastante vergonzoso. Ella sintió que el corazón dejaba de funcionar. Por un instante pensó que la había descubierto, pero Nicolás simplemente se rió. Es una novela que estoy escribiendo, todavía está llena de errores. Fue lo único que logró decir. Afortunadamente él pareció no notar su nerviosismo. Volvió a guardar la carpeta y sonrió. De todas formas, gracias por devolvérmela. No hay problema. Cuando llegó su estación, Nicolás se despidió y bajó del tren, y Clara permaneció inmóvil en su asiento, porque acababa de hablar con él por primera vez, y porque había confirmado algo importante. El autor parecía agradable, educado, incluso simpático, lo que hacía todavía más desconcertante que hubiera escrito al protagonista más insufrible que ella había leído en mucho tiempo. Después de devolver la carpeta, Clara pensó que todo volvería a la normalidad. Se equivocó, porque ahora que conocía el nombre del hombre del tren,
era imposible fingir que era un desconocido más. A la mañana siguiente, cuando subió al vagón, Nicolás ya estaba allí y, para sorpresa de Clara, la saludó con una sonrisa. Buenos días, buenos días. Fue un intercambio breve, sencillo, pero suficiente para que ella pasara el resto del trayecto sonriendo sin motivo aparente. Los días siguientes ocurrió lo mismo: un saludo, un par de comentarios, alguna conversación corta sobre el clima o el retraso del tren, nada extraordinario, y sin embargo, Clara empezó a esperar esos pequeños momentos. Lo que no esperaba era seguir pensando en el manuscrito, porque aunque ya no tenía la carpeta, recordaba perfectamente al protagonista, y cada vez que Nicolás decía algo amable o considerado, la confusión aumentaba. No se parecían en nada. Una mañana, mientras hablaban, Nicolás mencionó que había pasado gran parte de la noche escribiendo. Aquello despertó inmediatamente la curiosidad de Clara. ¿La novela va bien? Más o menos, más o menos. Él soltó una risa. Creo que mi protagonista está empezando a caerle mal a la gente. Clara casi se atragantó. ¿Y eso por qué? Porque es demasiado arrogante. Ella tuvo que mirar por la ventana para ocultar la expresión de su rostro. ¿Qué problema? Lo sé, Nicolás negó con la cabeza, pero necesito que empiece así para que evolucione después. Aquellas palabras captaron toda su atención. Evolucione, claro, la gente cambia, los personajes también. Por primera vez, Clara se preguntó si había juzgado demasiado rápido aquella historia, y quizás también a su autor. Antes de bajar del tren, Nicolás recogió sus cosas, luego se volvió hacia ella. Por cierto, sí, gracias otra vez por devolverme el manuscrito. Clara sonrió. De nada, aunque sigo sin saber si lo leíste o no. El corazón de Clara dio un salto. Nicolás empezó a reír al ver su cara. Tranquila, solo bromeo, y bajó del tren antes de que ella pudiera responder. Mientras observaba cómo desaparecía entre la gente, Clara soltó un suspiro. Cada conversación con él parecía dejarle más preguntas que respuestas, porque cuanto más conocía a Nicolás, más difícil le resultaba relacionarlo con aquel protagonista insoportable, y una pequeña parte de ella empezaba a querer descubrir que otras cosas había entendido mal. Durante la semana siguiente, Clara y Nicolás empezaron a hablar cada vez más. Ya no eran solo saludos rápidos, ahora conversaban durante buena parte del trayecto, a veces sobre libros, otras sobre películas, y en ocasiones sobre las situaciones más absurdas que les habían ocurrido en el trabajo. Lo que más sorprendía a Clara era lo fácil que resultaba hablar con él. Siempre tenía algo interesante que decir, y escuchaba con atención cuando ella hablaba. Muy diferente del protagonista de su novela, demasiado diferente. Una mañana, Nicolás llegó al tren con una expresión particularmente satisfecha. ¿Qué pasó? Terminé un capítulo, y eso merece esa sonrisa. Definitivamente, debes estar muy orgulloso. Lo estoy. Luego hizo una pausa. Aunque todavía necesito que alguien me diga si es bueno. Clara sintió un pequeño escalofrío, porque ella ya había leído varios capítulos, muchos más de los que debería admitir. Seguro que es bueno, eso espero. Nicolás suspiró. A veces paso tanto tiempo corrigiendo que ya no sé si algo funciona o no. Por primera vez, Clara sintió un poco de culpa, porque tenía opiniones, muchas opiniones, especialmente sobre cierto protagonista insoportable. Pero no podía decir nada sin confesar que había leído el manuscrito. Aquella tarde ocurrió algo inesperado. Al salir del tren comenzó a llover de repente, una lluvia intensa, de las que aparecen sin previo aviso. Los pasajeros corrieron a refugiarse, y Clara estaba a punto de hacer lo mismo, cuando escuchó una voz detrás de ella. Espera, se giró. Nicolás sostenía un paraguas. Parece que vamos en la misma dirección. Parece que sí, compartimos. Caminaron juntos bajo el paraguas, muy cerca debido al espacio limitado. Y Clara descubrió que era mucho más difícil concentrarse cuando Nicolás estaba tan cerca. Hablaron de cualquier cosa durante el camino, pero la conversación terminó cuando llegaron a una esquina donde debían separarse. Bueno, ambos sonrieron. Nos vemos mañana, dijo Nicolás. Sí, mañana. Mientras lo veía alejarse bajo la lluvia, Clara sintió algo extraño, algo cálido, algo peligroso, porque ya no estaba pensando en el protagonista del manuscrito, estaba pensando en Nicolás. Y eso empezaba a ser un problema, sobre todo porque cada día le gustaba un poco más. Después de la caminata bajo la lluvia, Clara empezó a notar algo que llevaba tiempo intentando ignorar. Pensaba demasiado en Nicolás, muchísimo más de lo que debería, y lo peor era que ya no podía culpar al manuscrito, porque ahora lo que ocupaba sus pensamientos era él, su sonrisa, su forma de escuchar, la manera en que siempre parecía recordar pequeños detalles de sus conversaciones. Los trayectos en tren se habían convertido en su momento favorito del día, y Nicolás parecía sentirlo mismo. Cada mañana buscaban sentarse juntos, y cuando alguno llegaba primero, reservaba discretamente el asiento de al lado. Ninguno hablaba de ello, simplemente ocurría. Una mañana, Clara subió al tren con expresión cansada.
Había dormido poco debido a un proyecto complicado en el trabajo. Nicolás lo notó apenas la vio. No descansaste nada, ¿verdad? Se nota mucho, un poco. Ella soltó una risa. Gracias por la sinceridad, sin decir nada más. Nicolás sacó una bolsa de papel de su mochila. Dentro había una bebida caliente y una pequeña galleta. ¿Qué es esto? Un kit de supervivencia para personas que no durmieron. Clara lo miró sorprendida. ¿Compraste esto para mí? Él se encogió de hombros. Sabía que tenías una semana difícil. Aquello la dejó sin palabras durante unos segundos, porque era un gesto pequeño, pero increíblemente considerado, y cuanto más conocía a Nicolás, más difícil le resultaba entender cómo había escrito a un protagonista tan insoportable. Gracias, no es nada. Si es algo, Nicolás sonrió. Entonces me alegra haber acertado. Aquella misma tarde, al regresar a casa, Clara tomó una decisión que llevaba días evitando. Abrió de nuevo las fotografías que había hecho accidentalmente a algunas páginas del manuscrito antes de devolverlo. Solo quería comprobar una cosa. Empezó a leer, y por primera vez prestó atención a detalles que antes había pasado por alto. El protagonista seguía siendo arrogante, eso no había cambiado, pero ahora también podía ver sus inseguridades, sus errores y los momentos en que intentaba ser mejor. Clara se quedó pensativa. Quizás había juzgado demasiado rápido al personaje, y quizás también a su autor. Al día siguiente, mientras viajaban juntos, Nicolás parecía especialmente animado. Buenas noticias, tal vez. Eso suena sospechoso. Mi editora leyó los últimos capítulos, y ¿le gustaron? Clara sonrió. Sabía que dirías eso. ¿Cómo puedes saberlo? Porque eres la persona más optimista que conozco. Ella estaba a punto de responder cuando Nicolás añadió algo más. Además, siempre me hace sentir que las cosas van a salir bien. La frase fue sencilla, dicha casi sin pensar, pero dejó a Clara completamente inmóvil. Por suerte, Nicolás parecía no darse cuenta del efecto que acababa de provocar. Siguió hablando sobre la novela mientras ella intentaba recuperar la compostura, porque acababa de descubrir algo peligroso. Ya no le gustaba simplemente pasar tiempo con él. Ya no era solo curiosidad, ni amistad, ni una pequeña ilusión. Estaba empezando a enamorarse, y considerando que todo había comenzado por un manuscrito olvidado en un tren, aquello le parecía tan absurdo como inevitable. A partir de ese momento, Clara dejó de intentar convencerse de que Nicolás era solo un amigo. La verdad era demasiado evidente, le gustaba, y cada día que pasaba con él, ese sentimiento crecía un poco más. Lo curioso era que Nicolás parecía buscar su compañía tanto como ella buscaba la de él. Ya no se limitaban a verse en el tren, ahora también tomaban café algunas tardes, visitaban librerías los fines de semana, y se enviaban mensajes durante el día. Nada exagerado, pero lo suficiente para que ambos se acostumbraran a formar parte de la rutina del otro. Un sábado por la mañana quedaron para visitar una feria del libro. Nicolás estaba especialmente emocionado, como un niño entrando en una tienda de juguetes. Creo que te gustan demasiado los libros, lo dice la mujer que leyó 3 novelas la semana pasada. Eso es diferente. No, no lo es. Ambos terminaron riéndose. Mientras caminaban entre los puestos, Clara observó algo que ya había notado antes. Muchas personas se acercaban a Nicolás con facilidad porque transmitía confianza, era amable, paciente y tenía una forma muy natural de hacer sentir cómodos a los demás, todo lo contrario a la imagen que ella había construido de él después de leer aquellas primeras páginas. Más tarde se sentaron a descansar en una cafetería cercana, y la conversación terminó, inevitablemente, girando hacia la novela. ¿Sabes cuál es el problema?, dijo Nicolás. ¿Cuál? Que la mayoría de la gente juzga a mi protagonista demasiado rápido. Clara casi escupió el café. Y como lo sabes, porque yo también lo haría. Al principio parece insoportable, pero la gracia es descubrir quién es realmente. Clara tuvo que contener una sonrisa, porque aquella descripción encajaba perfectamente con lo que le había ocurrido a ella, tanto con el personaje como con el propio Nicolás. Tal vez algunas personas necesitan una segunda oportunidad, comentó. Exactamente. Nicolás sonrió. Me alegra que alguien lo entienda. Por un instante sus miradas se encontraron y ninguno apartó la vista inmediatamente. El ambiente cambió, solo un poco, pero lo suficiente para que Clara lo notara. Fue una sensación extraña, como si ambos estuvieran pensando exactamente lo mismo, y como si ninguno se atreviera todavía a decirlo. Aquella noche, al regresar a casa, Clara recibió un mensaje suyo. Hoy me divertí mucho. Ella sonrió antes de responder. Yo también. La respuesta llegó apenas unos segundos después. Me alegra haberte conocido. Clara se quedó mirando la pantalla durante varios segundos, con una sonrisa imposible de ocultar, porque cada vez estaba más segura de algo. Lo que había empezado como una simple curiosidad por un manuscrito olvidado se estaba convirtiendo en una de las cosas más importantes de su vida, y por primera vez, esa idea ya no le daba miedo.
Después de la feria del libro, algo cambió entre ellos, no fue un cambio grande ni repentino, pero ambos parecían más conscientes de la presencia del otro, las conversaciones se alargaban, las despedidas también, y cada vez era más difícil encontrar una excusa para separarse. Una tarde Nicolás le envió un mensaje inesperado: necesito tu ayuda. Clara respondió inmediatamente: ¿qué pasó? Estoy bloqueado con un capítulo. Aquello despertó su curiosidad. Durante semanas lo había escuchado hablar sobre la novela, pero nunca sobre un problema específico, así que aceptó reunirse con él en una cafetería. Cuando llegó, encontró a Nicolás rodeado de hojas y notas, parecía genuinamente frustrado. No me digas que el famoso escritor tiene problemas. No te burles, estoy sufriendo. Clara se rió. ¿Qué ocurre? Nicolás señaló varias páginas. Mi protagonista tiene que decir algo importante y no encuentro la forma correcta de hacerlo. Algo importante, muy importante. Durante la siguiente hora hablaron sobre personajes, emociones y escenas. Clara disfrutó mucho más de lo que esperaba, y Nicolás parecía feliz simplemente por tenerla allí. En un momento, él la observó en silencio. ¿Qué pasa? Nada. Esa respuesta nunca significa nada bueno. Nicolás sonrió. Solo estaba pensando que siempre me ayudas. Aquellas palabras fueron tan sinceras que Clara sintió un pequeño nudo en el pecho, porque ella también sentía que Nicolás había llegado a su vida justo cuando más lo necesitaba. Cuando salieron de la cafetería ya era de noche, las calles estaban tranquilas, y caminaron juntos sin prisa, como si ninguno quisiera terminar la velada. Al llegar a una esquina, Nicolás se detuvo. Gracias por hoy, no hice gran cosa, si la hiciste. Él sonrió. Ahora sé cómo terminar el capítulo. Clara estaba a punto de responder cuando Nicolás añadió algo más: aunque creo que el verdadero problema no era el capítulo. Entonces, ¿qué era? Por un instante pareció dudar, como si estuviera pensando cuidadosamente sus palabras. Creo que estaba buscando una excusa para pasar más tiempo contigo. El corazón de Clara se aceleró de inmediato, tanto que estuvo segura de que Nicolás podía escucharlo. Ninguno dijo nada durante unos segundos, pero tampoco apartaron la mirada, porque después de semanas acercándose poco a poco, ambos empezaban a comprender algo muy simple: ya no eran solo dos personas que compartían un tren, ni dos amigos que hablaban de libros, se estaban convirtiendo en algo mucho más importante, y los dos lo sabían. Después de aquella confesión, Clara fue incapaz de dejar de sonreír durante el resto de la noche, no porque Nicolás hubiera dicho algo especialmente romántico, sino porque había sido sincero, y porque por primera vez, ambos habían dejado de fingir que aquello era solo amistad. A la mañana siguiente, cuando subió al tren, Nicolás ya estaba esperándola, y la sonrisa que apareció en su rostro al verla hizo que el corazón de Clara se acelerara. Buenos días, pareces feliz, tú también. Quizás tenga un buen motivo. Clara soltó una pequeña risa, y durante unos segundos ninguno dijo nada más, porque ambos sabían exactamente de qué estaban hablando. El trayecto transcurrió entre conversaciones, bromas y miradas que duraban un poco más de lo habitual. Todo parecía más ligero, más sencillo, como si finalmente hubieran cruzado una barrera invisible. Antes de bajar del tren, Nicolás la llamó. Clara, sí, ¿te gustaría salir conmigo el sábado? Ella levantó una ceja. No llevamos semanas saliendo juntos, no oficialmente. Esta vez quiero invitarte a una cita de verdad. La sonrisa de Clara apareció inmediatamente. Entonces sí, perfecto. La expresión de alivio de Nicolás fue tan genuina que ella terminó riéndose. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasaron la tarde caminando por el centro de la ciudad, visitando librerías, tomando café y hablando de cualquier cosa. Era una cita sencilla, pero para Clara resultó perfecta, porque estar con Nicolás siempre parecía fácil. Al caer la tarde terminaron sentados en un banco frente a un pequeño lago. Durante un momento permanecieron en silencio, observando el agua, disfrutando de la compañía del otro. Entonces Nicolás habló. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Cuando encontraste mi manuscrito, Clara sintió una alarma inmediata. Sí, ¿leíste algo? El corazón casi se le salió del pecho. Durante meses había evitado aquella conversación, y ahora había llegado, tal vez un poco. Nicolás comenzó a reír. Lo sabía. ¿Cómo? Porque cada vez que mencionaba al protagonista ponías la misma cara de desesperación. Clara se cubrió el rostro con las manos. Qué vergüenza. Tranquila, yo también pensaría que es insoportable al principio. Ella lo miró sorprendida, y ambos terminaron riéndose, porque, después de todo, aquel manuscrito olvidado era la razón por la que estaban allí, sentados juntos, compartiendo una cita, y acercándose cada vez más a la historia que ninguno de los dos había esperado vivir. Después de descubrir que Clara había leído parte del manuscrito, Nicolás no pareció molesto, todo lo contrario, se pasó buena parte de la tarde bromeando sobre ello. Todavía quiero saber cuántas páginas leíste. No muchas. Eso sonó sospechoso, porque lo es.
Nicolás comenzó a reír, y Clara sintió un enorme alivio. Durante meses había pensado que aquella confesión terminaría siendo un desastre, pero había resultado mucho mejor de lo esperado. A partir de ese día dejaron de ocultar lo evidente. Ya no fingían que solo eran amigos, ni que las miradas significaban menos de lo que realmente significaban. Todo se sentía más natural, más honesto. Una tarde, después del trabajo, Nicolás la invitó a caminar por un parque cercano. El clima era agradable y apenas había gente. Conversaron como siempre sobre libros, sobre trabajo, sobre planes para el futuro, hasta que la conversación terminó apagándose poco a poco, no por incomodidad, sino porque ambos parecían estar pensando en lo mismo. Cuando llegaron a un pequeño puente de madera, Nicolás se detuvo, Clara hizo lo mismo, y por un momento ninguno dijo nada. Hay algo que llevo tiempo queriendo decirte. El corazón de Clara comenzó a acelerarse. Sí, mucho tiempo, en realidad. Nicolás sonrió con cierta timidez, una expresión que ella rara vez veía en él, y que le resultó increíblemente adorable. Al principio pensé que solo eras la chica que viajaba en mi mismo tren. Técnicamente lo era, sí, él se rió, pero luego empezaste a convertirte en la parte favorita de mis mañanas. Clara sintió que sus mejillas se calentaban, y Nicolás continuó, después te convertiste en la parte favorita de mis tardes y luego de mis días completos. Por un instante, el mundo pareció quedarse en silencio porque aquellas palabras eran sencillas, pero también eran completamente sinceras. Nicolás, déjame terminar antes de que pierda el valor. Clara sonrió. Está bien. Él tomó suavemente una de sus manos. Me gustas muchísimo, Clara, y creo que llevo enamorándome de ti desde hace bastante tiempo. Las mariposas en el estómago de Clara parecieron multiplicarse de golpe, porque era exactamente lo que ella sentía. Yo también estoy enamorada de ti. La respuesta salió casi inmediatamente, sin dudas, sin miedo. La sonrisa que apareció en el rostro de Nicolás fue probablemente la más bonita que ella había visto jamás, y unos segundos después, él se acercó lentamente, dándole la oportunidad de apartarse. Sí quería, pero Clara no quería. Llevaba demasiado tiempo esperando aquello. Cuando finalmente se besaron, todo pareció encajar, como una historia que encuentra el final perfecto para su último capítulo. Y mientras permanecían juntos bajo la luz dorada del atardecer, Clara no pudo evitar pensar que era bastante irónico. Se había enganchado a un libro, había intentado evitar a su protagonista, y había terminado enamorándose del autor. Las semanas siguientes fueron las más felices que Clara podía recordar. Ahora ya no había dudas, ni señales ocultas, ni sentimientos guardados. Ella y Nicolás estaban juntos, y cada día parecía confirmar que habían tomado la decisión correcta. Los viajes en tren seguían formando parte de su rutina. La diferencia era que ahora nadie fingía que coincidían por casualidad. Si uno llegaba primero, esperaba al otro. Si alguno tenía un mal día, el otro lo notaba enseguida. Y si estaban separados demasiado tiempo, ambos encontraban una excusa para enviarse un mensaje. Una mañana, Nicolás apareció en el vagón con una expresión imposible de descifrar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué asumes que hice algo? Porque te conozco. Él soltó una carcajada. Eso es justo lo que me preocupa. Clara levantó una ceja, y entonces Nicolás le entregó un libro, no una novela cualquiera, era una copia impresa y encuadernada de su manuscrito, la versión definitiva. Lo terminaste hace unos días. Clara sonrió. Inmediatamente sabía cuánto había trabajado para llegar a ese momento, cuántas noches había pasado escribiendo y corrigiendo. Abrió el libro con cuidado, y entonces descubrió algo, la dedicatoria para Clara. La única persona capaz de criticar a mi protagonista antes de conocerlo y enamorarse del autor después. Clara comenzó a reír. Jamás voy a dejar que olvides eso. Lo sé, voy a recordártelo durante años, también lo sé. Pero cuando volvió a mirar la dedicatoria, su sonrisa se volvió más suave porque detrás de la broma había algo mucho más importante. Nicolás la había convertido en parte de su historia, de una forma que jamás habría imaginado cuando encontró aquella carpeta azul en el tren. Más tarde, mientras caminaban hacia la estación, Clara tomó su mano. ¿Sabes algo? Que me alegra haber leído esas páginas. Nicolás la miró sorprendido. Pensé que odiabas a mi protagonista, y lo odiaba. Qué cruel. Ella soltó una pequeña risa. Pero gracias a él te conocí mejor, y gracias a ti aprendí que las primeras impresiones no siempre cuentan toda la historia. Nicolás sonrió, luego besó suavemente su frente, y siguieron caminando juntos. A veces, Clara pensaba en lo improbable que había sido todo: un tren, una carpeta olvidada, un manuscrito, y una historia que estuvo a punto de no comenzar. Pero la vida tenía formas curiosas de unir a las personas, y ella estaba agradecida por cada una de ellas, porque al final descubrió algo muy importante. El protagonista que había querido evitar resultó no parecerse tanto a su autor, y el hombre del que terminó enamorándose fue mucho mejor de lo que cualquier libro podría haber descrito. 3 años después, Clara seguía tomando el mismo tren,
La diferencia era que ya no viajaba sola. Nicolás ocupaba el asiento de al lado, como había hecho durante casi todos los días desde que comenzaron su historia. La novela que una vez estuvo a punto de perderse había convertido en un éxito inesperado, y aunque muchas personas adoraban al famoso protagonista, Clara seguía disfrutando recordándole a Nicolás lo insoportable que le había parecido la primera vez que lo leyó, aquello nunca dejaba de hacerlo reír. Con el tiempo construyeron una vida tranquila y feliz, una vida llena de libros, cafés compartidos, conversaciones interminables y pequeños momentos que ambos aprendieron a valorar. No era perfecta, pero era exactamente la que querían. Una tarde, mientras caminaban juntos después del trabajo, Nicolás tomó su mano. ¿Te arrepientes de haber leído mi manuscrito? Clara fingió pensarlo durante unos segundos. Definitivamente no, qué alivio. Aunque sigo pensando que tú protagonista era insoportable. Nicolás soltó una carcajada, y Clara también. Mientras continuaban caminando, ella apoyó la cabeza en su hombro, porque después de todo ese tiempo, seguía sintiéndose igual de feliz a su lado. Y comprendió que las mejores historias no siempre empiezan de manera extraordinaria, a veces comienzan con una carpeta olvidada en un tren, y terminan convirtiéndose en una vida entera compartida con la persona correcta.